Y el título para hoy, en esta prédica, es de tal palo, tal astilla. ¿Ha escuchado esa frase? ¿Sí? ¿Sí? ¿Le suena, no? ¿Sí? ¿Qué nos dice ese título, no? Normalmente nos habla de que los hijos suelen parecerse ¿a quién? A sus padres, ¿no? Sí, ya sea que en carácter, en comportamiento o en sus valores, ¿no? O incluso en apariencia física. Literalmente esta frase, de tal palo, tal astilla, es un fragmento, ¿no? Que se desprende un palo de un tronco, ¿no? Dando a entender que comparte la misma madera, la misma textura, la misma esencia o la misma forma, ¿sí? Por eso de ahí sale el dicho que nosotros usamos, de tal palo, tal astilla. O sea, como es el padre, va a ser el hijo, ¿no? Y esta imagen o esta frase contiene una metáfora, ¿no? Que expresa lo que proviene de algo, suele compartir que sus características con otros, ¿sí? Y muchas veces esta frase tiene un tono positivo, ¿no? Porque podemos decir de alguien, uy, qué simpático, igual al padre. Como también puede tener una connotación negativa, o más que nada crítica. Uy, qué carácter tan pesado que tiene este. Y el padre es igual. Pero ¿por qué hablamos de esto? Porque cuando nosotros venimos y hemos estado viendo todo el libro de Efesios, capítulo 1, 2 y 3 y 4, y en el capítulo 3, 4, hablamos de que Pablo instaba a los hermanos en Éfeso que debían vestirse del nuevo hombre, que debían tener un estilo de vida que debía evidenciar que eran hijos de Dios. Entonces, y Pablo, vamos a analizar solamente dos versículos hoy día, versículos 1 y 2, a través del capítulo 5 comienza a nuevamente instar, bueno, si tienen una nueva naturaleza, si son hijos de Dios, deben vivir imitando a Dios y a Jesucristo en su estilo de vida. Por eso aquí, de tal palo, tal astilla, porque cuando nosotros venimos a Cristo, Juan, en el capítulo 1, este texto tan conocido, dice, mas a todos los que le recibieron, ¿qué? A los que creen en su nombre, y dice que les dio la potestad o el derecho, ¿no? De ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, cuando venimos al Señor, somos hijos de Dios. Y como todo buen hijo, siempre quiere parecerse a su padre, ¿no? También nosotros, como buen hijo de Dios, debemos parecernos a nuestro Padre Celestial. Por eso el título, de tal palo, tal astilla. Es una invitación que Pablo hace totalmente abierta y universal ¿a qué? A que todos aquellos que reciben a Cristo, sin importar quiénes seamos, de dónde vengamos, tengamos el derecho de ser parte de esta familia de Dios. Y Pablo va a continuar aquí en el capítulo 5 hablando del cambio que debe evidenciarse en la vida de aquellos que dicen ser hijos de Dios. El verdadero cristiano no es igual que antes, sino que sigue cambiando su vida. Es un proceso constante donde Dios va transformándonos cada día a su imagen. Ese proceso, lo que se llama en la teología, es la regeneración, donde la persona está siendo regenerada nuevamente en su interior, está siendo cambiado y mudado a un nuevo ser. Por eso Pablo dice en Corintios, el que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva persona, nace de nuevo espiritualmente hablando para llegar a ser esa persona o ese hijo que Dios quiere que sea. De hecho, Pablo dice, sufro dolores, dice Pablo, de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es un proceso que también se conoce de la teología de santificación. El Espíritu Santo comienza a purificar y a santificar nuestra vida, pero es un proceso constante, día a día, todos los días. Diariamente debemos crecer ¿qué? En este amor hacia Dios. Y también debemos crecer en rechazo hacia el pecado. Y debemos aumentar constantemente nuestro deseo de buscar más del Señor.
Y para introducirnos ya en el texto de hoy, vamos a leer solamente 2 versículos para hoy, que nos va a dar la introducción para lo que después viene más adelante, en los versículos que siguen para el próximo domingo. Y dice así la palabra del Señor en Efesios 5, versículos 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Hay otras versiones que dice, y sigan el ejemplo de Cristo. Hay otra versión que dice, ¿no? Aquí. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, en estos 2 versículos solamente, el apóstol Pablo nos muestra la manera en que el cristiano debe comportarse después de haber sido revestido en el nuevo hombre. Esta manera o estilo de vida que el cristiano debe tener debería evidenciar ser un hijo de Dios. Por eso el título, vuelvo a insistir en esto, de tal palo, tal astilla. Si somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre, como sus hijos debemos tener características que evidencien de que somos sus hijos. ¿Sí? Entonces, la primera manera en que podemos demostrar que somos sus hijos es imitando a Dios en todo lo que hacemos. Dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La palabra sed pues es un imperativo. De hecho, hay otras versiones que en vez de poner sed pues dice sean. ¿Sí? O sea, es un imperativo que Pablo dice, deben, no es que quizás tengan la opción de ser. Lo que Pablo está diciendo es que si son hijos de Dios, deben o deben ser, y es un imperativo y es una invitación que activa y continua a vivir como reflejo de Dios, imitando a nuestro Padre Celestial en todo lo que nosotros hacemos. Aquí el pues se refiere, ¿se acuerdan en el capítulo 4 que Pablo viene hablando de todas las cosas que debemos desechar, que lo vimos el domingo pasado, y de las cosas que debemos vestirnos? ¿Sí? Eso es lo que Pablo está hablando. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a Dios? ¿Cuáles son las características de este Dios? La Biblia demuestra a un Dios totalmente bondadoso, lleno de benignidad, lleno de misericordia, lleno de compasión, y también un Dios dispuesto a perdonar los errores de su pueblo. Y es un Dios que se describe, un Dios que el apóstol Juan habla mucho de esto, es un Dios de amor. Son características de este Dios. Y son características que debería también identificarnos a nosotros como sus hijos. Dios mismo es infinitamente bueno, benigno, misericordioso y perdonador. Y la manera como nosotros debemos imitarle son asimilando y teniendo esa misma característica a Él. La palabra imitar o imitadores en el griego es mimetes, que esto viene de una expresión del teatro, los mimos, pero significa más que imitar los movimientos físicos, ¿sí? ¿Cuánto conocen los mimos que van imitando y hacen movimientos como si hubiera algo, ¿no? Lo que Pablo está diciendo aquí concluye expresar en carne propia el carácter y el espíritu del modelo imitado. Lo que Pablo está diciendo en esta palabra, no tienes que imitar solamente de manera externa a alguien. Lo que Pablo está llevando aquí es que nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento debe imitar todos los días las actitudes que Dios tiene. Es un llamado a consagrar nuestra vida y es un llamado a imitar lo que Dios nos dice en su palabra. Pablo nos invita no solamente a tener una imitación externa o moral, sino una imitación profunda y auténtica que refleja o que refleje en nuestro modo de vivir y en donde nosotros nos desenvolvemos, que reflejen las características de este Dios amoroso, compasivo, misericordioso y perdonador. De hecho, como imitadores de Dios, los cristianos que debemos imitar estas buenas características de Dios. Sobre todo una de las características que más predomina toda su palabra, que es el amor.
¿Y cuánto nos cuesta amar a los que creemos que no se merecen ser amados, ¿no? Y es una lucha que tenemos. De hecho, el apóstol Pedro habla un poquito de esto y en el capítulo 1, versículo 14 y 16 dice, como hijos obedientes, nos dice Pedro, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Una de las características que Dios tiene es la santidad, ¿sí? Y como sus hijos debemos imitar esta característica en nuestro estilo de vida. Cuando hablamos de santidad, siempre lo espiritualizamos mucho, ¿no? Y la palabra santo significa apartado o escogido para. Es decir, el Señor nos aparta y nos escoge para que seamos sus hijos y para que vivamos con Él. Nosotros vemos a través del Antiguo Testamento cómo Dios decía que su pueblo era un pueblo escogido, santo, apartado. Y era un pueblo que tenía que tener un estilo de vida diferente a las demás naciones. Debía ser distinto a las demás naciones. Si los pueblos tenían ídolo, el pueblo de Israel no debía tener, porque era un pueblo apartado para Dios. Debían adorar a un solo Dios. Si los pueblos tenían un estilo de vida que iba en contra de lo que Dios establecía, el pueblo de Israel no, tenía que vivir de una manera que Dios lo estipulaba, porque era un pueblo apartado para vivir exclusivamente para Dios. Por lo tanto, la connotación para nosotros hoy día, en la actualidad, la santidad significa ser distinto o diferente al resto. Tener un estilo de vida totalmente opuesto, que se contrapone con lo que esta sociedad trata de establecer como principios y valores. De hecho, el apóstol Pedro también dice en otra parte de su carta, dice que a ellos les parece cosa extraña que nosotros no sigamos o vivamos de la misma manera en que ellos lo viven. Porque el hecho de santidad, vivir en santidad, implica vivir de una manera diferente y distinta a lo que la sociedad llama bueno y no es tan bueno desde el punto de vista que el Señor nos dice. Por lo tanto, la santidad es una de las cualidades esenciales de Dios. Como sus hijos, revestidos del nuevo hombre, estamos llamados a reflejar esa santidad en nuestra vida diaria, en nuestra vida de todos los días. De hecho, ¿se acuerdan que hablábamos el domingo pasado todas las cosas que debíamos desechar? ¿Sí? Que Pablo hablaba en el capítulo 4, que hablaba y tocaba toda la mentira, el engaño, el enojo, la ira. Debemos desechar todas esas cosas. Y nuestro estilo de vida debe evidenciar que queremos tener una vida que agrada al Señor. La santidad debe reflejarse en todos los aspectos de nuestras vidas. En cada actitud, en cada palabra, en cada gesto, en cada pensamiento. ¿Recuerdan que Pablo hablaba en el capítulo 4? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y hablamos un poquito en lo que Pablo decía. De hecho, Pablo está animándole nuevamente a los efesios a que dejen ese estilo de vida que ellos tenían antes de conocer al Señor. Y que su estilo de vida, su forma de vivir, podía contristar, ¿se acuerda cuando hablamos al Espíritu Santo? Nosotros con nuestros estilos de vida o glorificamos a Dios o no lo glorificamos. Con nuestro estilo de vida dentro de esta sociedad y en el contexto donde nosotros nos desenvolvemos, ya sea en la universidad, en el trabajo, en el colegio, donde sea, donde nos toque estar, nosotros somos un reflejo del Señor. La gente nos ve a nosotros, conoce a Dios a través de nuestro estilo de vida. Si tenemos un estilo de vida en integridad, en insantidad, la gente se va a dar cuenta. La gente lo va a notar. Si nuestra forma de expresarnos es una forma de expresarnos que produce satisfacción a quienes nos escuchan y que producen bendición a los que están a nuestro alrededor, la gente
notoriamente se va a dar cuenta. Hay algo diferente en esta persona. Quizás a veces no sea necesario hablar mucho, pero nuestros gestos, nuestras actitudes, nuestro comportamiento van a evidenciar algo. Y, hermanos, siempre hay alguien que nos está viendo. Y uno dice, ¿y cuánto me vio este? ¿En qué momento? Siempre hay alguien que nos está observando. Por lo tanto, tengamos cuidado y seamos íntegros en todo lo que tengamos que hacer. La santidad también se evidencia cuando nosotros estamos solos frente al televisor o estamos solos frente al computador. También se evidencia la santidad y el temor hacia el Señor. En eso también. Vivir en santidad implica que renunciar a todo lo que nos contamina y consagrar nuestra vida al Señor. Si hay cosas que nos puede contaminar, hay que desecharlas. ¿Sí? Si hay cosas que nos puede atentar en contra de nuestra integridad hacia el Señor, debemos evitarlas. ¿Sí? Pablo le dice a Timoteo que no debe resistir, sino que le dice, huye. Debe huir de la tentación. En ninguna parte de la Biblia el Señor nos manda a resistir la tentación. Al único que nos manda a resistir es al diablo. ¿Sí? Siempre el Señor pide que debemos huir o escapar. El mejor ejemplo es cuando José es tentado, ¿sí?, por la esposa de Potifar. José, ¿qué hace? Ante la tentación, huye. Se va. Una vez hice una predicación con respecto a esto y le puse, soldado que huye, sirve para otra guerra. ¿Sí? Es mejor huir, ¿sí?, y demostrar, entre comillas, para la sociedad que somos cobardes, pero nuestra integridad y nuestra santidad sigue intachable. Mejor huir, y es lo que el Señor nos pide, huir de las tentaciones. No debemos resistir, sino que debemos evadir, huir y escapar de todo aquello que nos puede contaminar en nuestra integridad y en nuestra relación con Dios. La santidad se cultiva todos los días, diariamente, conforme a lo que su palabra nos enseña. Y nuestra santidad debe regirse no por los principios y valores que la cultura trata de imponer. Nuestra santidad se rige por lo que su palabra nos enseña. Por lo tanto, una de las características que debemos imitar como sus hijos es la santidad. Otra característica que debemos imitar como hijos de Dios es su amor. Debemos imitar su amor porque Pablo declara que el amor de Dios, dice, ha sido que, como dice Romanos 5, derramado, ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, todos tenemos un gramo de amor de parte del Señor. Aunque uno diga, este tiene un corazón de piedra. No. Aquel que viene a Cristo dice que todos hemos recibido el amor, recibido el amor de Dios en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Es decir, dependemos por completo ¿de quién? Del Señor. ¿Sí? Para llegar a ser semejante como Él, ¿no? Cuentan los historiadores, ¿no?, que el gran Alejandro Magno descubrió a uno de sus soldados en su ejército que era sumamente cobarde, y casualmente este soldado se llamaba también Alejandro. ¿Sí? ¿Y qué le dijo Alejandro? ¿Renuncia a su cobardía o renuncia a su nombre? ¿Por qué? Porque quienes deben llevar el nombre de Dios también deben reflejar e imitar el carácter de Dios. Porque Alejandro le estaba diciendo, si tienes el nombre mío, no estás haciendo honor con tu cobardía a mi nombre. Entonces lo que nos lleva a pensar que si nosotros decimos ser hijos de Dios, debemos darle honor a Dios a través de nuestras actitudes y comportamientos. Debido a que nuestro Padre Celestial es santo, nosotros también debemos ser santos. Si Él es benigno, debemos también ser benignos. Si Él es un Dios perdonador, también nosotros debemos perdonar. Y debemos amarnos los unos a los otros. Esta capacidad que el Señor nos pide no es algo que se pueda lograr de manera natural, es algo sobrenatural, que solamente se puede incorporar a través de una nueva naturaleza y por el poder constante y del obrar del Espíritu Santo en nuestros corazones, que fluye por medio de ¿dónde?
de la obediencia a Dios a través de su palabra. No es algo que nosotros de nuestra lógica natural podemos lograrlo, porque queremos esforzarnos con nuestras propias fuerzas para amar, para ser misericordioso y compasivo, y no es algo que se logra con nuestras propias fuerzas. Es algo que Dios va haciendo en nuestros corazones por medio del obrar de su Espíritu Santo a través de su palabra. La evidencia más grande del amor es el perdón no merecido. El acto supremo del amor de Dios fue dar. Este texto tan conocido dice que a su Hijo unigénito el Señor dio, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La evidencia más grande del amor es dar. Porque Dios dice que nos amó tanto a tal punto que envió. Que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, el amor de Dios otorga el perdón a la humanidad. Dios amó al mundo con un amor inmenso que ¿qué hizo? Ofreciendo perdón a una humanidad que estaba como rebelde y caída. ¿Y qué hizo? Envió a su propio Hijo, ¿para qué? Para entregar su vida en la cruz. Evitando que nosotros enfrentáramos la condenación eterna. Por lo tanto, ¿cuál es la evidencia suprema del amor de Dios? Romanos 5:8 declara lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, la evidencia más grande del amor de Dios es el perdón otorgado a aquellos que no lo merecen. Porque ninguno de nosotros éramos merecedores de nada. Debido a que el perdón es la evidencia suprema del amor de Dios, también será la prueba más convincente de nuestro amor. El amor nos impulsa constantemente ¿a qué? A perdonar a los demás. Tal como el amor de Dios en Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Y se acuerdan cómo terminaba Pablo en el capítulo 4, versículo 32? Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Cómo? Como también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, la evidencia más grande del amor es el perdón otorgado que nosotros no merecíamos. Por lo tanto, la falta de perdón, hermanos, demuestra claramente un corazón endurecido y carente de ese amor que recibió de parte del Señor. El perdón que hace evidencia inevitablemente el amor, ya que únicamente quien ha experimentado el amor genuino de Dios encuentra que la inspiración y la fuerza para también poder perdonar a aquellos que los dañan. Y el apóstol Juan habla de esto. Se los voy a leer aquí, capítulo 4 del primera de Juan. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque Dios es amor. Y el que conoce el verdadero amor de Dios, también conoce el perdón de Dios. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios. ¿Cómo? ¿En qué? Para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, dice Juan, de esa manera, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
O sea, no hay mucho que aclarar, ¿no? Creo que es bastante claro, valga la redundancia aquí, el apóstol Juan. La única evidencia de que nosotros podemos dar, de que amamos a Dios y que hemos conocido a Dios, es amando a mi hermano. Porque el verdadero amor conlleva el perdón. Porque Dios dice, nos amó tanto, que ¿qué hizo? Recuerden que una de las características del amor es dar, entregar. ¿Y Dios qué hizo? Envió a su Hijo a cada uno por amor a nosotros. Sin importar cuánto puedan otras personas lastimarnos, calumniarnos, perseguirnos o hacernos daño de cualquier otra forma, el sacrificio de Cristo fue suficiente para pagar su castigo. Todo lo hizo el Señor por cada uno de nosotros. Cuando una persona o un cristiano expresa o siquiera guarda en su interior sentimientos de venganza hacia un hermano, no solo peca por dejarse controlar por el odio egoísta, sino que peca al despreciar el sacrificio de Cristo, buscando arreglar cuentas con el castigo por un pecado cuya deuda ya ha sido pagada por el Señor. Hermanos, ¿cuesta perdonar? Sí, cuesta. Porque nuestro yo se duele, nuestro orgullo, ¿sí?, se quiebra, ¿sí? Nuestra carne se duele. Pero si somos hijos de Dios, lo que Pablo está diciendo aquí, una de las características que evidencia un hijo de Dios es el perdón hacia el prójimo. Si hemos conocido y experimentado el verdadero amor de Dios en nuestros corazones. Por ende, se debe reflejar también eso en nuestro estilo de vida. En Cristo todos nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados. De hecho, Pablo, ¿se acuerdan del capítulo 1? Dice, en Él tenemos que redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. ¿Sí? Recordemos que el perdón, el amor de Dios se relaciona con este perdón no merecido, porque ninguno de nosotros merecíamos el perdón de parte de Dios, porque ninguno cumplía los requisitos para hacerlo. De hecho, Pablo dice, no había un justo. Por cuanto todo, dice Romano, este texto que aprendemos de la escuela dominical, ¿no? Pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo dice que nosotros éramos llamados hijos de la ira, de ira. Pero el amor de Dios fue tan grande, y el amor, ¿cómo se evidencia? A través del perdón en nuestras vidas. Y Pablo dice, si nosotros somos hijos de Dios, lo primero que se debería evidenciar en nosotros es el amor y el perdón hacia el prójimo, de la misma forma y manera que nosotros lo experimentamos en nuestras vidas por medio de Cristo. No es otro más que eso. De tal palo, tal astilla. Así como la profundidad del amor de Dios se demuestra por lo mucho que Él nos ha perdonado, la profundidad también de nuestro amor se demuestra en cuanto perdonamos también a nuestro prójimo. Y Pablo dice, el apóstol Pedro utiliza también, hablando también sobre el amor, en el capítulo 4 dice, ante todo, dice Pedro, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá ¿qué? Multitud de pecados. Y saben que la palabra ferviente en el original es una palabra que se dice ectenes, que la palabra ectenes se refiere a un músculo estirado al máximo. Lo que Pablo está diciendo, tener un amor ferviente que se estire al máximo. Ecnetes implica un amor que se estira más allá de lo cómodo, que abraza incluso la falla del otro. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque este amor va a estar dispuesto a cubrir los pecados del otro, a perdonar, a aceptar el error del otro, independiente del daño que nos haya producido. La profundidad de nuestro amor también se demuestra al saber cómo Dios nos ha perdonado a nosotros. La falta de perdón es la medida de nuestra autojustificación, así como el perdón es la medida de nuestro gran amor.
No sé si se logra entender la frase. Nuestra capacidad de amar y en consecuencia de perdonar depende de que tengamos el sentido de lo mucho que Dios nos ha perdonado en primera instancia a nosotros. Y eso me va a llevar también a reflejar esa actitud hacia el otro. Y la segunda manera en que debemos imitar a Dios es siguiendo el ejemplo, dice Pablo, de Cristo. Versículo 2. Dice, y andad en amor como también, ¿quién? Cristo. Nos amó y, ¿qué hizo? Se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, la palabra andad que Pablo utiliza aquí, en el verbo es, en el griego, es peripateo, que significa caminar, conducirse o vivir. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí, que esto no es un acto aislado, sino que es un estilo de vida constante, continuo de todos los días. Andad en amor. Lo que Pablo está diciendo, vivan en amor. Su estilo de vida debe evidenciar amor hacia el prójimo, hacia el necesitado, hacia aquel que necesita de parte de Dios. Pablo presenta a Cristo como el modelo supremo de un amor sacrificial y llama a los creyentes a caminar en ese mismo estilo de vida, porque el texto dice que Él decidió entregarse por sí mismo. Fue voluntad de Dios, de Jesús, someterse al plan y propósito de Dios. Fue una voluntad que Él decidió hacerlo personalmente. El modelo para la vida cristiana es Cristo. Cristo es nuestro modelo a seguir, a quien todo creyente debemos parecernos, imitarnos en nuestro estilo de vida. El mayor ejemplo de Cristo que debemos seguir, ¿cuál es? Su amor. Porque Pablo dice aquí, imitar, seguir, andar en amor como ¿quién? Como Cristo. Otras versiones dice siguiendo el ejemplo de Cristo. La NTV lo traduce de esa manera. La Dios habla hoy creo que también. Entonces habla que el mayor ejemplo de Cristo es que debemos seguir su amor. Él, ¿qué hizo? Nos amó y ¿qué hizo? Y se dio por completo por nosotros. El amor bíblico no es una emoción agradable o un sentimiento acerca de alguien, sino que el amor bíblico es la entrega de uno mismo por el bien de esa persona. Juan 3:16. Ya lo leímos. O sea, el verdadero amor deja de lado sus propios intereses personales por el bienestar del otro. Es lo que Cristo hizo. Y es lo que Pablo nos enseña, que es nuestro ejemplo a seguir. No hay forma de obtener el amor de Dios ni de ser digno de Él. ¿Por qué? Por nuestras propias acciones. Es una voluntad de Él. Él decidió amarnos porque lo quiso así. Y dice el texto, también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. O sea, Cristo es el modelo, como dice ahí, y la medida del amor verdadero. Él es el modelo a imitar. El amor de Dios no solo es perdonador e incondicional, sino que también es un amor sacrificado. El amor que Cristo nos da, nos enseña, es un amor sacrificado, que lo dio todo por amor a nosotros, que estuvo dispuesto a someterse a la voluntad del Padre por amor a cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan cuando le estaban en el monte ahí en Getsemaní orando a pocas horas de que Él pueda ser entregado? Y Él dice ahora, Señor, si puedes, pasa de mí esta cosa, como diciendo, si puedes, hagámoslo de otra forma, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se sometió, es un amor que se sacrificó por cada uno de nosotros. El amor de Dios no solo es perdonador, sino es un amor que se sacrifica por el bien del otro. Por ende, amar como Dios nos ama es amar con una disposición permanente al sacrificio y amar entregándonos tal como Él se entregó a sí mismo por nosotros. No es un amor egoísta, es un amor que está dispuesto a darlo por el bien del otro. Ese tipo de amor es la que Pablo dice, ese amor debe haber entre ustedes. Ese amor debe permanecer en la relación de entre ustedes.
dejando nuestros propios intereses de lado, dejando nuestros propios orgullos, nuestros propios intereses personales por sobre el otro, porque es un amor que se sacrifica por el bienestar del otro. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, dice el texto. Aquí Pablo habla o describe el amor como una entrega voluntaria, un sacrificio por el bien del otro. El texto dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. Está hablando de una entrega y una decisión que Cristo mismo, a pesar de que podría él evitarlo, porque cuando lo van a aprender, ¿se acuerdan? Y que viene Pedro ahí, el impulsivo Pedro en ese momento, viene y le corta la oreja. Y el Señor nuevamente le pone le sana y restaura su oreja. Y le dice, ¿acaso no creen que Dios no puede enviar una legión de ángeles? ¿Acaso no creen que yo no puedo pedirle a Dios que envíe y que destruya todo? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos en los capítulos anteriores, dice que Él mismo desechó y dejó todo lo que Él, sus propios privilegios? Se vació a sí mismo, dice Pablo, ¿sí? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó, dice Pablo. La palabra despojarse es vaciarse de todos sus privilegios como divino, como Dios. Se sometió a la voluntad de Dios por amor a cada uno de nosotros. Y Él nos demuestra un amor que se sacrifica por el bienestar del otro. La pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿hasta qué punto o hasta dónde yo estoy dispuesto a poder experimentar este amor de sacrificio por el otro? ¿Hasta dónde puede llegar mi amor por el bienestar del otro? Porque muchas veces, y me incluyo, interponemos nuestros propios intereses personales por sobre el otro. Si yo estoy bien, bueno, vemos qué pasa con el otro. Entonces lo que Pablo nos enseña es que el amor entre hijos de Dios, entre cristianos, tiene que evidenciar un amor como el de Cristo, dice Pablo, siguiendo el ejemplo que se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Habla de un amor sacrificial por el bienestar del otro, a pesar de mis propios deseos e intereses. Tengo que buscar siempre el bienestar de mi prójimo, de mi hermano. Y dice que este sacrificio fue una ofrenda en olor, como dice el texto, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Saben que la ofrenda y sacrificio a Dios, aquí Pablo usa el lenguaje del Antiguo Testamento? Porque la palabra ofrenda es próspora y sacrificio es ticia, que ambas evocan actos de adoración y consagración. Y la palabra olor fragante, euodia, significa agradable a Dios, que es acepto, que es santo. O sea, el sacrificio de Cristo fue como una ofrenda aceptable y agradable a Dios. ¿Pero por qué fue una ofrenda aceptable a Dios? Porque la entrega de Cristo, como dice ahí, es un acto de amor hacia nosotros y de adoración perfecta hacia el Padre. Su entrega voluntaria, su entrega que se somete a los planes y propósitos de Dios por sobre sus propios planes, fue un acto de adoración a Dios. Pero también fue un acto de amor hacia nosotros. Él se entregó a sí mismo por amor a ti y por amor a mí. ¿Y cuál fue ese sacrificio que el Señor tuvo que hacer? Y Pablo habla aquí, fue una vida de perfecta obediencia a Dios y de perfecto amor a los hombres. Una obediencia tan absoluta y un amor tan infinito que aceptaron la cruz, que estuvo dispuesto a morir en esa cruz por cada uno de nosotros, que estuvo dispuesto con cargar con nuestros pecados, como dice Isaías, sobre sus hombros y morir en esa cruz por cada uno de nosotros. El Señor fue en esa cruz y murió en esa cruz por amor a ti y por amor a mí. Fue su amor y su obediencia
absoluta y completa a tal punto que estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo, que ese sacrificio en amor que Cristo hizo fue una ofrenda de olor grato y agradable a Dios. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo entiendo el verdadero y genuino amor de parte de Dios en mi vida y yo lo reflejo hacia mi prójimo, los actos de amor que yo pueda hacer, eso es una ofrenda de amor que agrada al Señor. Amén. Y dice que lo hizo por nosotros. Y la palabra por nosotros en el griego es hipermenón, que eso que indica una sustitución. Es decir, Cristo tomó nuestro lugar. Nosotros teníamos que haber sido crucificados, pero Cristo cargó con nuestra culpa y tomó nuestro lugar y murió en mi lugar y en tu lugar en esa cruz por amor a cada uno de nosotros. Habla de un amor sacrificial, un amor dispuesto a darlo todo. Lo que nos enseña aquí es que Pablo nos invita a imitar a Dios, amando a las personas con el amor entregado que Jesús nos mostró. Y también perdonándolas de la misma manera en que Dios nos ha perdonado a nosotros. La cruz no solo nos reconcilia, sino que también es adoración perfecta al Padre. La cruz no solo nos dio el perdón de nuestros pecados, sino que la cruz también fue una adoración que el Padre recibió de parte de este amor sacrificado, de este amor que lo entregó y este amor dispuesto a perdonar a cada uno de nosotros. Amén. Como conclusión a esto, como hijos de Dios, estamos llamados ¿a qué? A imitarlo, ¿no? Y esto debe manifestarse en nuestra forma de vivir. Nuestras acciones deben estar marcadas por la amabilidad, la ternura, la empatía y otros valores similares. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a reflejar su amor en cada aspecto de nuestra vida. Que ese amor nos mueva a amar a nuestro prójimo con entrega sincera y desinteresada, poniendo siempre el bienestar del otro por encima de nuestros propios intereses egoístas. Es lo que el Señor nos enseña. Y a modo de conclusión final, ya tenemos lo siguiente. Al haber nacido de Dios y ser sus hijos, nuestras vidas deben reflejar con claridad las señales que nos identifican como tales, pues, como bien dice el refrán, de tal palo, tal astilla. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos ayude solamente en estos 2 versículos que hemos analizado en esta mañana, y que nos ayude a analizarnos a nosotros mismos, a reflexionar en nuestras actitudes y a darle gracias en primer lugar al Señor por su amor que nosotros recibimos, ese amor inmerecido, porque ninguno de nosotros merecía recibir el perdón y el amor de parte del Señor, pero el Señor decidió hacerlo de esa manera. Amén. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.